Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a nuestro segmento de Ciencia Gnóstica. Hoy ya vamos a concluir con el tema El despertar de la conciencia. Como ustedes ya saben, mi nombre es Joel Caimares y estaremos dando algunos tópicos y reflexionando algunos aspectos sobre el mismo despertar que no hayan quedado claros. Vamos a reflexionar algunas cosas. Habíamos dicho en algunos de los segmentos anteriores que nosotros tenemos que anteponer nuestra conciencia ante los eventos del día a día. Antes de hablar de eso, que es anteponer nuestra conciencia, vamos a entender que nosotros hay tres tipos de alimentos. Tres tipos de alimentos, aunque esto no es muy estudiado en las escuelas y en las universidades, pero la ciencia gnóstica nos ofrece este conocimiento. Hay tres tipos de alimentos. Uno es el alimento físico, es decir, la comida, el sólido me refiero. Ahí están las frutas, los minerales, todo aquello que ya conocemos, que si las habichuelas, el hierro, vitaminas, etcétera. Eso es maravilloso, nos sirve para alimentarnos, para nutrir nuestro cuerpo físico. Muy bien, pero para nosotros poder asimilar esos alimentos tenemos un aparato digestivo, que es el que saca o extrae de esos alimentos la vitamina, el hierro, el calcio, etcétera, etcétera, y lo va llevando, lo va guiando a cada lugar, lo va llevando a cada área. El sistema digestivo, ¿verdad? Nuestro estómago se encarga de desfragmentar esos alimentos para que luego entonces sea llevado a cada área. Ese es el aparato digestivo. Ahora bien, está también otro tipo de alimento, que es la respiración. Aunque muchas personas a veces no han visto esto como un alimento, lo es, porque con la respiración nosotros nos llenamos de esa vida, de ese prana, de esa fuerza que trae el aire. Ya pueden ver incluso que es tan importante la respiración que sin comer nosotros pudiéramos durar, Gandhi, por ejemplo, hacía ayunos hasta de meses. Imagínese usted cuánto, era un atleta del ayuno. Dicen en la Biblia que el Señor duró 40 días en ayuno. Es decir, que vemos que la comida es importante, sin embargo, puede haber grandes pausas. Cuando vemos el oxígeno como tal, en 5 minutos ya la persona le da un síncope. Es decir, en 4 minutos, las personas que son muy atletas ya de mantenerse sin respirar. Para nosotros asimilar los beneficios que nos da el oxígeno, el aire, tenemos un aparato para digerir aquello, que son los pulmones. Y pues allí se oxigena la sangre, se oxigena todo nuestro organismo, nuestro cerebro, y es luego expulsado como dióxido de carbono. Entonces es maravilloso, este es el segundo tipo de alimento. Ahora hay un tercer tipo de alimento que, vuelvo y repito, la mayoría de las personas no conocen este aspecto, no porque no esté demostrado, sino simplemente porque no se trata. Son las impresiones. Si nosotros observamos todo nuestro cuerpo, cada parte de nosotros, cada uno de nuestros centros necesita de impresiones para reaccionar. Si nuestro estómago o el lóbulo alimenticio no recibiera las impresiones, no pudiera empezar a enviar los jugos gástricos para hacer la digestión. O sea que necesita de las impresiones para poder empezar a trabajar. Si nosotros al tomar un fruto y ponérnoslo en la boca, no recibiéramos la impresión de ese fruto, el gusto, ¿verdad? Todo aquel sistema que tiene que ver en la boca con la salivación, esas glándulas no salivarían, no transmitirían esa saliva para permitirnos empezar ese proceso de degustar ese alimento. De instante en instante estamos recibiendo impresiones del día a día, impresiones mientras dormimos. Si cerramos los ojos recibimos muchas impresiones y pensamientos. Ahora mismo estamos escuchando la voz, están escuchando ustedes mi voz, están recibiendo luces de alrededor, sonidos. Entonces, todo eso son
impresiones. E inclusive, cada uno de esos detalles del día a día genera una impresión más compleja. Bien, habiendo entendido esto, entonces la impresión, nos enseña la ciencia gnóstica, es el tercer tipo de alimento. Si nosotros duráramos un solo segundo sin recibir impresiones, estaríamos muertos. Entonces, ahí vemos la importancia de estos alimentos y vamos viendo que aquel que era más físico, la comida, es el que menos necesitamos en función de los tres alimentos. Cuando ya vamos viendo el agua, ya como que se ve, medio no se ve, ¿verdad? No tiene forma, lo necesitamos más todavía. Entonces cuando pasamos al aire, ya ni siquiera se ve, el agua es transparente, incolora, y es más importante todavía porque nosotros somos un 80% agua. Pero el aire todavía es más importante y ya no lo vemos, no lo podemos atrapar con la mano, ¿verdad? No es tan fácil, y sin embargo lo necesitamos más todavía. Pero hay otro que no nos damos ni siquiera cuenta y sin embargo de instante en instante, ahora mismo, en cada instante, estemos con los ojos cerrados, abiertos, durmiendo, despierto, consciente o inconsciente, estamos recibiendo impresiones. ¿Qué sucede? El ser humano común y corriente, como tiene su conciencia dormida, al recibir las impresiones, pues no puede digerir las impresiones. Al no poder digerir las impresiones, se le hace una indigestión psicológica, ya sea porque el jefe le gritó en el trabajo, ya sea porque le salió mal una nota en un examen, ya sea porque tuvo problemas amorosos o personales, etc. Infinidad de impresiones que la vida en el día a día nos da. Pero ¿qué pasa? Tiene la persona que aprender a anteponer su conciencia ante los eventos del diario vivir para que no se formen indigestiones psicológicas. Pero para eso primero tiene la persona que haber elaborado ese aparato digestivo de las impresiones, que en este caso, en el caso de las impresiones, es la conciencia. Lamentablemente, en el caso del ser humano, su conciencia está dormida. Bien sabe la ciencia que el ser humano solo utiliza un 3% de su conciencia. Tiene la persona que empezar a despertar su conciencia, a desarrollarla, a revolucionarla hasta un 100%, que la ciencia gnóstica afirma que se puede. Para entonces, mientras más conciencia tiene, más fácil y con mayor rapidez puede digerir las impresiones del diario vivir. Puede despertar a otros planos de conciencia. Puede ser más profundo que el común de las personas. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir, querido pueblo de Constanza, este pueblo precioso? Lo que estamos queriendo decir ya para finalizar el tema del despertar de la conciencia, hoy es el último día, hoy 8 de octubre del 2013, es el último día de este tema en este segmento de Ciencia Gnóstica. Y queremos concluir precisamente enfatizando la necesidad de que debemos despertar. Es una necesidad no solo por las diversas facultades que la persona puede desarrollar, no solo porque puede ser un mejor profesional, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor ente social, sino también porque, vuelvo y repito, para ser una persona que se maneje internamente y que pueda tener una armonía con las cosas del diario vivir, que ya dejen de ocurrir tantos suicidios, tantos traumas, tantos pleitos, que son precisamente fruto del sueño de la conciencia. Para todo eso necesitamos despertar, para hacer esa tan anhelada, para conseguir esa tan anhelada felicidad que buscamos infructuosamente en tantas cosas que no son. Para todo eso debemos despertar. Es una necesidad. Es lamentable que hoy por hoy las personas no tengan un objetivo en la vida, no tengan un ideal. A veces uno ve una persona y todos los días trabaja, abre su negocito, vuelve y lo cierra, y uno le pregunta qué le gustaría, que no, estamos aquí, bueno, pero y no le gustaría, no, y que es la vida, el Señor y Dios, bueno, bien, eso es bonito. O confíe en Dios, eso así, pero tenga ideales, tenga objetivos, trate de cambiar, trate de mejorar, busque su desarrollo interior. Los antiguos griegos, creadores de mucha de la ciencia que hoy conocemos, conocidos como una de las civilizaciones y culturas más sabias, decían, estaba en el frontispicio de Delfo una frase maravillosa, decía, homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a Dios. ¿Cómo va a ser
que el hombre esté estudiando tantas cosas y no se haya conocido a sí mismo. Eso es irónico, eso es lamentable. Tenemos que despertar y es una necesidad ineludible con los 3 factores de la revolución de la conciencia. La muerte de los defectos psicológicos que llevamos dentro. Ya hemos hablado de todo aquello. Hay una serie de defectos que provocan una división en nuestra conciencia y entonces se va formando lo que es el subconsciente y el inconsciente, y ese subconsciente e inconsciente van influyendo en mi día a día, me van haciendo tomar decisiones que yo creo que soy yo que la tomo, sin embargo no es así. No soy dueño de ella, no soy dueño de mis emociones. Ocurre un evento y mis emociones brincan sin mi permiso, los pensamientos surgen sin ningún control en mi mente. No tengo control ni dominio de mi centro, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis instintos. Eso es lamentable. Si bien Dios dijo que somos reyes de la naturaleza, eso fue antes de que el ser humano se cayera. Hoy, lamentablemente, lo demuestra la misma sociedad con tantas matanzas, con tantos suicidios, con tantos problemas y guerras. Demuestra que no somos dueños de nosotros mismos, que no somos reyes de la naturaleza y que necesitamos el despertar. Para eso hemos dado claves en este mismo segmento, como la clave sol, como vivir el instante, como dejar de ser un pensador y darle el ritmo gravitatorio al intelecto, porque lo malutilizamos, y eso lo vamos a ver en el próximo tema. Aprender a no identificarnos, a no fascinarnos. Todas esas cosas las hemos tratado y espero que hayamos quedado claros de cada uno de esos aspectos. Para nuestro próximo tema, en el siguiente segmento, que va a ser el próximo martes, tenemos el tema de educación fundamental, un tema extraordinario, un tema que nos va a llevar a entender las bases de la educación. Sería idóneo que los pedagogos, maestros y todo el interesado en la sociedad escuchar estos aspectos, escuchar estos temas, porque pudieran aplicarse para mejoramiento de nuestra sociedad. Está bien que hay que aplicar un 4% a la educación, aumentarlo y muchísimas cosas, pero verdaderamente hay otros aspectos que también hay que conocer. La pedagogía es la ciencia de tratar la mejor manera de enseñar. Otra forma en que se dice es el arte de educar. Nos veremos con el tema educación fundamental en nuestro próximo segmento de Ciencia Gnóstica. Muchas gracias por escucharnos, que pasen un feliz resto de la tarde.